Mi esposa infiel me engañó con la ayuda de mi suegra y su amante. Entonces me vengué brutalmente con el divorcio y mandé a las dos a llorar y engañar en el infierno. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Liam, hoy tengo 34 años, pero nunca he sido alguien que crea fácilmente en finales felices. Cuando tenía 16 años, experimenté ese tipo de decepción que no solo te despoja de tu inocencia, sino que te arrastra a un agujero del que muchos nunca regresan. Yo era ese adolescente normal y corriente, enamorado de mi primera novia del colegio, Luana, 15. Esa relación que empieza con billetes doblados en cuartos y acaba con promesas en la puerta del colegio. Pero ella me engañó con mi mejor amigo. Peor aún, lo hicieron sabiendo que me enteraría. Un día llegué temprano a su casa y los encontré a los dos, juntos. Recuerdo el olor de su perfume mezclado con su desodorante barato. Esa escena me destruyó de una manera que ninguna terapia había resuelto en años. Después de ese día, algo dentro de mí se apagó. No lloré allí en ese momento. No grité. Simplemente cerré la puerta, me alejé y desaparecí de sus vidas. Empecé a caminar por los pasillos de la escuela como un fantasma, presente, pero invisible. En el aula los murmullos aumentaron. Algunos lo sabían, otros fingían no saberlo. No solo perdí a mi novia y mi mejor amigo, sino también cualquier sentido de confianza en el mundo que me rodea. Las palabras de mi abuela, que me crió sola después de la muerte de mi madre, resonaron por todas partes. El amor es un arma de doble filo, Liam. Te hace volar y luego sangrar. Simplemente no sabía que iba a sangrar tan pronto. La traición me convirtió en alguien frío. Poco a poco fui moldeando mi personalidad para no encariñarme con nadie. Yo era un tipo agradable, educado, pero siempre con una barrera emocional imposible de cruzar. Mientras mis colegas planeaban bodas, niños y viajes de mochilero como pareja, yo mantuve relaciones breves y profundas. Me dolió ver cuánto evitaba crear vínculos solo para evitar el riesgo de volver a lastimarme. Mi abuela dijo que era necesario procesar el dolor, pero yo lo tragué, lo enterré y fingí que lo había superado. La verdad es que se quedó conmigo como una herida que cicatrizó torcidamente. En la universidad me concentré en mis estudios y trabajo. Sin distracciones emocionales. Me gradué en ciencias ambientales y me sumergí en proyectos sociales como si eso fuera suficiente para llenar el vacío. Y por un tiempo lo fue. Trabajé en favelas, comunidades ribereñas y ONG de reforestación. Sentí que ayudar al mundo era más seguro que intentar conectarme con alguien nuevamente. Las pocas personas con las que probé algo más íntimo terminaron dándose por vencidos. Dijeron que era demasiado cerrado, que parecía estar siempre esperando ser traicionado. Y yo lo estaba. Siempre lo he sido. La herida de Luana, aunque era vieja, todavía sangraba en las mañanas más tranquilas. Mi abuela, doña Lourdes, ya fallecida, falleció a los 81 años. Ella era la única que conocía todos mis dolores sin que yo tuviera que hablar. Ella dijo que mi corazón se sentía como una casa cerrada por dentro, con todas las luces apagadas. A veces pensé que tal vez era mejor así. Corazón encerrado, alma en silencio. Pero también dijo que nadie nació para vivir solo, y que algún día alguien tocaría a la puerta correcta. Me reí de eso. Pensé que estaba hablando de un anciano necesitado. Pero aunque me reí, una parte de mí quería creerlo. Quería, pero no pude. No después de lo que he experimentado. Todavía recuerdo un día en que me senté en el sofá de casa de mi abuela, con los ojos llorosos, y dije que nunca volvería a amar a nadie. Ella me miró profundamente y me dijo: «Hijo, el problema no es amar, es esperar que alguien más ame con la misma verdad». En ese momento pensé que era hermoso, pero vacío. Pero la vida, con sus ironías y giros inesperados, parece haberme guardado algo que comenzaría justo cuando menos lo esperaba. Fue durante el trabajo voluntario, años más tarde, cuando una mujer completamente fuera de mi mundo se cruzaría en mi camino. Y a pesar de todo, me haría creer por un breve momento que tal vez el amor podría tener una segunda oportunidad. Yo sabía Julia, 32 años, en un momento en el que ya no esperaba nada de nadie. Era una tarde bochornosa, en un evento de una ONG ambientalista donde yo estaba brindando apoyo técnico. Apareció con un portapapeles, una sonrisa amable y ese aire de quien no le importa el precio del vino porque nunca tuvo que mirar la carta. Alta sociedad incluso en postura. Yo, sudorosa y con botas de montaña, pensé que sería simplemente otra chica de muy buen gusto que trabajaba horas extras para aliviar su conciencia. Pero a diferencia de los demás,
Ella escuchó. Ella prestó atención a todo lo que le dije, desde el proyecto de reforestación hasta las historias sobre Doña Lourdes. Y cuando se rió de mi mal chiste sobre los osos hormigueros, lo supe, mierda, estoy jodido. Julia era el tipo de mujer en la que no esperarías fijarte en alguien como yo. Hija única de una de las empresarias más influyentes de la industria de eventos de lujo, criada en una comunidad cerrada y viajando a Europa de vacaciones. Yo era simplemente el tipo que creció con su abuela en una casa con goteras, vendía paletas heladas cuando era niño y luchaba para pagar la universidad. Pero, contra todo pronóstico, conectamos. El amor llegó rápida e intensamente. Con eso, mi armadura comenzó a resquebrajarse. Por primera vez desde la traición adolescente, sentí que quería confiar. Casi como si Julia fuera la excepción a la maldición. Pero su mundo era otro planeta. El tipo de planeta donde los cubiertos tienen un nombre y donde la pobreza se considera un error de planificación. Y en el centro de este mundo vivía Marta, su madre. Empresaria fría y manipuladora, con una sonrisa lo suficientemente falsa como para engañar a una sala llena de políticos. Desde el principio, Marta nunca aprobó nuestra relación. Dijo que fue demasiado rápido, que no sabía cómo era vivir en sociedad. Nunca dije abiertamente que fuera porque era pobre. Pero la forma en que dijo su origen fue como si estuviera escupiendo la palabra. Julia, sin embargo, insistió en que su madre se acostumbraría. Ella creía que el amor superaría los prejuicios. Y por un tiempo quise creer eso también. Nos casamos después de 1 año juntos. Fue una ceremonia preciosa, con flores blancas, música clásica y una atmósfera de cuento de hadas. Pero entre bastidores, Marta insistió en recordar que todo aquello fue una oferta de la familia de la novia. Ella me miró con esa mirada de tú no perteneces aquí. Intenté ignorarlo. Quería ser digno de ella. De Julia, no de su madre. Después de la boda, nos mudamos a una casa más pequeña, más nuestra, lejos de los ojos de nuestra suegra. Y durante los primeros meses la vida fue tranquila. Yo cocinaba, ella cuidaba las plantas. Ella habló de tener hijos. Hablé de abrir mi propia empresa. Fue en este intervalo de paz que me encontré creyendo, nuevamente, que tal vez la vida me estaba recompensando por todas las cicatrices. Pero el pasado tiene la cruel costumbre de llamar a la puerta cuando somos más vulnerables. Y a veces no viene solo. A veces trae veneno envuelto en viejos recuerdos. Todo empezó con un libro. Un maldito libro viejo que compré en una librería usada en línea. Cualquier novela, con páginas amarillentas y olor a papel mohoso. A Julia le encantaba leer antes de acostarse, así que pensé que sería un regalo inofensivo. Pero lo que había dentro del casi lo destruyó todo. Una nota, amarillenta y cuidadosamente doblada, cayó sobre su regazo. Era una nota de amor, destinada a un hombre llamado Liam. Y fue entonces cuando el mundo que construimos empezó a resquebrajarse desde dentro. Ese día volví del mercado con una bolsa de pan y un libro bajo el brazo. Fue un regalo tonto, de esos que se dan solo para ver una sonrisa en el rostro de alguien a quien amas. A Julia le encantaban los viejos romances, así que pensé que se derretiría con el gesto. Y se derritió, hasta que abrió el libro y encontró un papel olvidado entre las páginas. Un billete. La letra era antigua, casi poética, y decía algo así como, para Liam, mi amor eterno. Gracias por enseñarme a respirar de nuevo. De inmediato se detuvo. La sonrisa desapareció como humo. ¿Quién es? Fue todo lo que pudo preguntar. Intenté explicarle. Dijo que nunca había leído esa nota, que probablemente venía con el libro de segunda mano, olvidado por algún otro Liam. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Julia no era celosa por naturaleza, pero había algo en esa nota que la golpeó en lo más profundo, como si fuera la confirmación de un viejo miedo. Y entonces, como un reloj bien ajustado, apareció Marta para tomar un café precisamente esa semana. Fue allí donde comenzó el infierno velado. El tipo de infierno que se construye con palabras dulces y veneno bajo la lengua. Marta, en su estilo pasivo-agresivo, se encargó de insinuar que yo estaba ocultando algo. Qué curioso, qué nota tan íntima, dentro de un libro que regalaste, dijo, revolviendo la taza con calma, como si estuviera hablando del clima. Julia, confundida y conmocionada, empezó a evitar el tema. Pero noté que su mirada cambiaba. Los silencios aumentaron. Y cada vez que aparecía el nombre de Marta en su móvil, un escalofrío me recorría la espalda. Como si estuvieran tramando algo. Y lo fueron. Intenté mantener la calma,
racionalizar y convencer a Julia de que todo era una extraña coincidencia. Pero cada día parecía más distante. Empezó a llegar tarde a casa del trabajo. Empezó a decir que yo era muy sospechoso, irónico, ¿no? Y cuando le pregunté si todo estaba bien, ella miró hacia otro lado. Lo peor de todo, fue como si hubiera retrocedido en el tiempo. Como si esa misma angustia por la traición adolescente volviera a tocar a mi puerta, pero ahora vestida de matrimonio y promesas incumplidas. La gota que colmó el vaso fue un comentario que escuché. Marta estaba hablando por teléfono con alguien, tal vez Julia, tal vez otra serpiente, y dijo: los hombres como él hacen trampa porque saben que no tienen nada que perder. Es instinto de clase. Eso me hirvió la sangre. La mujer que dijo que estaba preocupada por el matrimonio de su hija estaba, en realidad, echando gasolina a cada chispa. No se trataba solo del billete. Se trataba de mi origen, de lo que representaba. Y, más que eso, se trataba del plan que tenía desde el día que me conoció. Empecé a sospechar que la nota no era una coincidencia. Que quizás ni siquiera se perdería por casualidad. ¿Y si lo hubieran colocado allí a propósito? ¿Qué pasaría si todo esto fuera un acto para crear dudas, para corroer nuestra relación desde adentro hacia afuera? Julia todavía decía que me amaba, pero su mirada ya no era la misma. Era como vivir con alguien que dormía con el enemigo dentro de su cabeza. Fue entonces cuando decidí dejar de esperar el siguiente golpe. Empecé a investigar. Y lo que descubrí después fue mucho, mucho peor que cualquier nota olvidada. La paranoia se convirtió en rutina. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, jurando haber escuchado el nombre Daniel susurrado en el teléfono celular de Julia. Un nombre que ni siquiera sabía que existía hasta entonces. Empecé a notar patrones. Mensajes borrados, salidas apresuradas, excusas mal dichas. Y Marta, siempre cerca. Siempre preocupada por el estado emocional de su hija, siempre ofreciendo consejos sesgados y toques venenosos camuflados de cariño. Necesitaba saber qué estaba pasando. Y si mi intuición era correcta, no se trataba solo de hacer trampa. Se trataba de sabotaje. Fue al final de la tarde, después de una reunión de una ONG, cuando escuché el nombre Daniel salir de la boca de uno de los voluntarios de mayor edad. Pregunté casualmente y descubrí que él era el exnovio de Julia, antes que yo. Rico, guapo, hijo de uno de los socios de la empresa de Marta. Al parecer, habían terminado abruptamente, pero nunca completamente desconectados por culpa de sus familias. Al instante, mi estómago se revolvió. Empecé a conectar los puntos. Y decidí que si no podía confiar en nadie, confiaría en los datos. Empecé a buscar de todo: horarios, llamadas, redes sociales, ubicación del celular. Cada búsqueda reveló más suciedad. Marta no solo fomentaba el contacto con Daniel, sino que hacía todo lo posible para sacarla de casa los días en los que él estaba casualmente cerca. El plan era claro: pintarme como un hombre problemático y manipulador, reunir a la hija del ex y romper nuestro matrimonio sin ensuciarnos. Pero todo seguía siendo especulación. Necesitaba pruebas, algo indiscutible. Fue entonces cuando contraté Niña, un investigador privado con sed de justicia, que no se doblegó ante nadie, especialmente ante los ricos con la culpa en el trasero. Nina se metió de cabeza en el maletín. En menos de una semana ya había reunido un dossier de fotografías e información sobre las reuniones casuales entre Julia y Daniel, en un principio. Pero lo que descubrió a continuación hizo que se me revolviera el estómago y me hirviera la sangre. Un viernes por la noche siguió a Marta hasta su casa de campo en el campo. Usando cámaras de largo alcance y microdrones, Nina los capturó a ambos. Marta y Daniel, tener relaciones sexuales en la piscina de la propiedad. Vídeos. Fotos. Audios. Carcajadas. Ella estaba a cuatro patas al borde de la piscina mientras se la empujaba fuerte. Ella gemía fuerte y pedía más. 2 días después, Nina siguió a Julia y la grabó subiendo al auto de Daniel, dándole un beso y luego entrando y saliendo de un motel. Ver eso fue como ver un accidente en cámara lenta. No solo por traición física, sino por perversidad emocional. Marta, que decía que amaba a su hija, se acostaba con su ex mientras intentaba obligarlo a volver a la relación de su propia hija. Fue asqueroso, fue cruel, fue un teatro digno de una película de terror psicológico. Nina, a pesar de su profesionalidad, recopiló todo en un informe impecable. Y ahí, frente a esa pantalla, mientras veía a Marta gemir el nombre de Daniel como un adolescente en celo, y luego a Julia entrando y saliendo con el de un motel 2 días después, todo planeado por Mars y Daniel, una parte de mí murió y nació otra, la parte que planeaba la venganza.
Fue en ese momento que me di cuenta de que no podía actuar por impulso. No iba simplemente a exponerlo. Lo destruiría. Daniel no era un sinvergüenza cualquiera. Tenía un historial de negocios turbios, y Marta usó el nombre de la empresa para protegerlos a ambos. Con Nina a mi lado, era hora de llamar a alguien con un conjunto de habilidades más técnicas. Fue entonces cuando recurrimos a Leonardo, un ex hacker retirado que le debía algunos favores a Nina. Y lo que empezamos a construir allí no fue solo un contraataque. Era un castillo de naipes a punto de derrumbarse sobre sus cabezas. Niña era más que una investigadora, fue el punto de inflexión. Ella no miró con lástima o condescendencia. Ella miró con esa furia silenciosa de quien ya pasó por el infierno y regresó con el alma hecha pedazos, pero aún de pie. Nina, ex esposa de un político abusivo, convirtió su dolor en armas. Desde el primer día lo dejó claro, se creen por encima de las consecuencias. Vamos a demostrarles que no. Eso era todo lo que necesitaba oír. Por primera vez no me sentí sola. Por primera vez alguien me tomó en serio. Con los vídeos en la mano podría haberme enfrentado a Julia y Marta. Pero no. Fue poco. Marta y Daniel necesitaban probar su propia medicina, no solo emocional, sino social, legal y financiera. Nina comenzó a mapear sus movimientos. Daniel, como descubrimos, tenía vínculos sospechosos con empresas extraterritoriales en Dubái. Marta, a su vez, le hacía transferencias periódicas y préstamos personales, enmascarando el movimiento de dinero. Lo que parecía un asunto de familia se convirtió, ante nuestros ojos, en una sucia trama de blanqueo de dinero. Y fue entonces cuando Nina presentó a Leonardo, un ex hacker retirado con un amplio historial, pero un corazón alineado con la justicia. Le debía la vida a Nina por haberlo liberado de prisión hace años. Juntos idearon un plan que parecía sacado de una película: infiltrarse en los sistemas de las empresas fantasma, simular transferencias sospechosas y plantar suficientes pistas para desencadenar una investigación real. Todo lo necesario para sentirse orgánico. Nada podría vincularnos directamente. Y cuando Leo comenzó a rastrear las IP, los documentos falsificados y los contratos falsificados, fue como ver caer fichas de dominó. Mientras tanto, Julia seguía viviendo bajo la ilusión de que todo era una coincidencia. Ella creía, o quería creer, que las coincidencias con Daniel eran coincidencias románticas. La miré en silencio. Ya no sentí dolor. Me sentí rechazado. ¿Cómo alguien podía caer tan fácilmente en un complot tan inmundo? ¿Lo sabía todo y fingía? ¿O fue simplemente una pieza más manipulada por la madre? Ya no hice la diferencia. Pero una cosa era segura: Julia no era inocente. Y estaba dispuesto a tratar a todos como cómplices. Nina logró rastrear los movimientos de Daniel y Marta hasta un resort en el interior. Con cámaras instaladas por Leonardo en puntos estratégicos, recopilamos imágenes de ellos discutiendo los fondos que desaparecieron y quién se haría cargo si algo se filtrara. Eso era todo lo que faltaba. Le entregamos el material al contacto de Nina en la policía y la bomba explotó 2 semanas después. Daniel fue arrestado, sorprendido en el aeropuerto intentando abordar con documentos falsos. La prensa se abalanzó sobre él como buitres. Marta intentó frenar el relato, alegando inocencia. Pero su mundo comenzó a desmoronarse. Aún así, Marta era Marta. Con influencia y dinero, logró asegurarle a Daniel una libertad provisional de 15 días mientras avanzaba el proceso. Quería tiempo para arreglar todo. Pero fue precisamente durante este intervalo cuando el destino, siempre con un sentido de ironía, decidió que todavía había lugar para la tragedia. Una tragedia que no estaba en ninguno de nuestros planes y que cambiaría el juego para siempre. Lo que sucedió después, ni Nina, ni Leonardo, ni yo podríamos haberlo predicho. Y Julia tampoco. El arresto de Daniel fue el primer jaque mate de un juego que nunca pedí jugar, pero que aprendí a dominar. Con la ayuda de Leonardo, la web digital que creamos dejó a los federales con más preguntas que respuestas. La empresa fantasma en Dubái, los depósitos cruzados, los contratos en frío, todo parecía legítimo, salvo el rastro de inconsistencia que dejamos a propósito. Daniel fue acusado de lavado de dinero e intento de evasión monetaria. Cuando apareció esposado en las noticias, sentí una extraña paz. No fue alegría. Fue justicia. Fue una reparación. Marta, por supuesto, no lo dejó barato. Usó toda su influencia detrás de escena para intentar limpiar el nombre de su amante. Contrató a los mejores abogados de la ciudad, llamó a políticos y trató de sobornar a testigos. Obtuvo, a un alto costo,
la libertad provisional por 15 días para Daniel. Su plan era sacarlo del país antes de que se ordenara nuevamente prisión preventiva. Pero el destino tiene el momento perfecto cuando se trata de derribar a gente podrida. Marta no se dio cuenta de que las ruedas del infierno ya estaban girando y ella misma iba a tirar de la palanca que haría volar todo. Fue un sábado por la tarde. Uno de esos días bochornosos, donde el cielo parece a punto de caerse. Julia, desconfiada de las constantes desapariciones de su madre y de las noticias que involucraban a Daniel, decidió seguirlos hasta la mansión de Marta. Ella nunca me dijo esto, pero lo descubrí más tarde. Cuando llegó allí, no tuvo que buscar muy lejos. La puerta trasera estaba entreabierta y los sonidos provenientes de la sala de estar eran explícitos. Marta estaba en el sofá de su propia casa, gritando y gimiendo de placer mientras Daniel la usaba fuerte. La hija fue testigo de todo. Todo. Gritos, gemidos, respiración animal. Lo que ocurrió después fue un caos digno de una tragedia griega. Julia irrumpió en la habitación en estado de shock, gritando, llorando y temblando. «Está sexuando a Daniel». Su voz resonó como un trueno. Marta, desnuda y sin el más mínimo rastro de vergüenza, se limitó a responder que lo hacía por Julia, para tener a Daniel cerca y alejar a Julia de mí y que después de que Julia rompiera conmigo, Daniel simplemente se quedaría con ella. Esa frase fue el detonante. Julia cogió un jarrón de mármol y lo arrojó fuerte contra la pared, casi golpeando a su propia madre, y Daniel salió corriendo de la casa conduciendo como loco y Daniel la siguió en otro coche y observó todo. Ella no llegó a su destino. La colisión fue frontal, a 140 km/h, contra un camión. Murió instantáneamente. El impacto destruyó el coche y destruyó cualquier posibilidad de reconciliación, explicación o incluso enfrentamiento final. Me enteré de la muerte por un policía. No lloré. No de inmediato. Me quedé mirando la pared durante horas, incapaz de entender lo que sentía. Dolor, ira, culpa, alivio, todo mezclado. La mujer que amaba me traicionó con su pasado, y murió tratando de escapar de él. Y Marta, la mujer que lo montó todo, ahora tenía las manos manchadas de sangre de su propia hija. Daniel fue arrestado nuevamente 2 días después, tan pronto como expiró la orden judicial. La tragedia aceleró el proceso y los federales aprovecharon la conmoción pública para evitar maniobras legales. Marta empezó a desplomarse. Se la vio caminando descalza por las calles, murmurando para sí misma, como si estuviera en trance. La gente empezó a evitarla, los amigos desaparecieron, los socios rompieron contratos. Su caída no fue solo pública, fue mental. Pero aún así, a mí todavía me faltaba algo. Porque la justicia legal no sería suficiente. Necesitaba que ella sintiera todo lo que hacía en su alma. La imagen de Julia muerta me persigue hasta el día de hoy. Salió de casa de su madre presa del pánico, desesperada, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro en absoluta desesperación. Lo último que vio antes de morir fue a su propia madre teniendo relaciones sexuales con el hombre que pensaba que era el amor de su vida y que soñaba con volver a casarse y retomar un amor del pasado. Esa escena fue más que una traición, fue una crisis emocional. No solo descubrió que estaba siendo manipulada, sino que la persona en la que más confiaba era la misma que la destruyó por dentro. Y esta mezcla letal le explotó en el volante. El resultado fue muerte instantánea y escombros por todas partes. La policía me contactó antes del hospital. Dijeron que mi nombre estaba entre los contactos de emergencia. Cuando dijeron que Julia murió en el accidente, no reaccioné. Solo recuerdo mirar la pared, con un zumbido en los oídos, como si todo le estuviera pasando a otra persona. Me llevaron al lugar del accidente. El auto estaba irreconocible. Y allí, al ver aquel cuerpo cubierto por una sábana blanca, no sentí amor. No sentí pérdida. Me sentí asqueado. Una rabia tan profunda que quemaba más que cualquier dolor. Porque sabía quién lo causó. En los días siguientes se difundieron detalles de lo ocurrido en esa mansión. El personal de la casa habló. La criada confesó haber visto a Julia invadir la habitación y presenciar el acto sexual. Marta no lo negó. Y peor, dijo, en su declaración, que necesitaba abrirle los ojos a su hija. Como si fuera justificable destruir la cordura de alguien con escenas de perversidad y manipulación. La frialdad con la que habló fue escalofriante. Como si la muerte de su hija fuera un efecto secundario aceptable. Como si el control fuera más importante que la vida. La frase que dijo sobre mí antes de que Julia se escapara se convirtió en mi pesadilla. Él te haría infeliz como tu padre me hizo a mí.
En ese momento todo cobró sentido. Marta proyectó en mí el trauma de su propio pasado. Odiaba la clase de hombre que era su exmarido y decidió que yo era igual. Nunca me vio como una persona, solo como una amenaza que necesitaba ser eliminada. Y cuando se dio cuenta de que Julia realmente me amaba, se volvió insoportable para ella. La única forma de solucionarlo era destruirlo. Pero destruyó demasiado. La hija no pudo soportarlo. Y ahora, Marta intentó mantener la postura. En el velorio apareció con gafas oscuras, vestida de negro, con una expresión que era más de máscara que de luto. Pero el tiempo es despiadado con quienes cargan con la culpa. Durante los días siguientes, comenzó a debilitarse. La mujer que era símbolo de poder ahora era vista por los vecinos deambulando por las calles, hablando sola, preguntando por Julia en panaderías y tiendas de conveniencia. Comenzaron a surgir vídeos de cómo miembros de su familia la sacaban de lugares. Fue su propia hermana quien firmó los papeles de hospitalización obligatoria. 2 episodios psicóticos en público, un intento de sobredosis y una caída por las escaleras bastaron para convencer a un juez. Marta ingresó en una clínica psiquiátrica de alto costo, donde ahora vive drogada, con la mirada vacía y restos de la mujer que alguna vez mandó todo a su alrededor. Y aún así, a mí todavía me faltaba algo. Su destrucción aún no estaba completa. Porque una cosa era el dolor. Otro era el peso de la conciencia, y yo me aseguraría de ponérselo sobre los hombros. Incluso con Julia muerta, sabía que todavía había algo que me impedía vivir esa pesadilla, el matrimonio. Legalmente todavía era viudo. Y eso me molestó. No por orgullo, sino porque ese vínculo jurídico representaba todo lo manipulado, distorsionado, violado. Quería cortar este hilo con un bisturí. Fue entonces cuando acudí a mi abogado y le dije con palabras claras: quiero que se anule el matrimonio y el testamento de Julia. Por fraude emocional. Sus ojos se abrieron, nunca había recibido una petición así. Pero después de que le mostré el expediente con las pruebas reunidas por Nina y Leonardo, ella simplemente dijo: pongamos fin a esto. Presentamos la solicitud de nulidad por incumplimiento de consentimiento y manipulación psicológica. Alegamos y apoyamos la nulidad por traición continua y encubierta. Todo documentado. Fotos, audios, conversaciones, transferencias bancarias. El juez, inicialmente escéptico, guardó silencio tras ver el vídeo de Marta y Daniel en la piscina. Fue casi poético ver su expresión contorsionarse. Al final de la audiencia, la decisión llegó como una sinfonía de venganza: matrimonio anulado, herencia bloqueada para Marta y autorización de restitución del daño moral. El más simbólico fue el testamento. Julia había dejado un patrimonio considerable, heredado de su propia madre y de la empresa familiar. Marta pensó que se quedaría con todo, ya que era la única familiar viva y directa. Pero con la anulación el juego cambió. Marta lo perdió todo. Los bienes fueron redireccionados a fondos de reparación y donaciones públicas. Y yo, que legalmente dejé de ser marido, fui quien comandé este último golpe. Envié una carta a la clínica donde ingresó, con copia de la decisión judicial. La única frase escrita a mano: llora en el infierno. Y llévate a tu hija contigo. Supe por Marilia que, al leer la carta, Marta tuvo una crisis nerviosa tan grave que tuvo que ser sedada durante 3 días. El médico relató que ella seguía repitiendo: ella no me perdona, ella no me perdona, mientras apretaba la carta con tanta fuerza que rompió la hoja. No respondí nada más. Ese ya era el eco final de la destrucción. Recibió no solo un castigo emocional, sino la ruina de todo lo que creía controlar. Marta, que siempre movía las piezas, era ahora una víctima más del propio juego. Y yo, finalmente fui libre. Muchos dicen que la venganza no cura. Quizás no se cure. Pero en mi caso, se limpió. Limpió la sangre sucia del matrimonio, el peso del dolor falso, la podredumbre del abuso disfrazado de familia. No maté a nadie. Pero hice justicia con inteligencia, paciencia y precisión quirúrgica. El sistema no me protegió. Pero aprendí a jugar dentro de él y a ganar. En cada firma, en cada cláusula anulada, no vi ningún papel. Vi que me arrancaban pedazos de mi dolor. Y cuando todo terminó, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilamente. Ahora sí, el pasado estaba donde debía estar, enterrado. No olvidado, porque heridas como estas dejan marcas. Pero cerrado. Marta no heredó nada. Julia fue eliminada de mi certificado. Daniel es arrestado. Y estaba lista para algo que nunca pensé que fuera posible otra vez: empezar de nuevo. Con dignidad.
equitativamente. Y con la certeza de que, esta vez, nadie volvería a meterse conmigo sin pagar un alto precio. Después de todo, podría haber elegido convertirme en piedra. Aislarme del mundo, desconfiar de todos, vivir a la sombra de lo que me hicieron. Pero elegí algo que requería más coraje: reconstruir. Y fue en esta reconstrucción que conocí Lara, 31 años. A diferencia de Julia, ella no vino con poses ni apellido. Fue enfermera voluntaria en un proyecto social en comunidades necesitadas. Sencillo, directo, humano. El tipo de mujer que te mira a los ojos sin apartar la mirada. Y cuando escuchó mi historia, no retrocedió. Al contrario, me tomó la mano como diciendo: ahora me toca a mí. Durante los primeros meses todavía tuve pesadillas. A veces me despertaba sudando, reviviendo el accidente, los gritos, los gemidos repugnantes que escuché en las grabaciones en casa de Marta. Lara nunca me obligó a hablar, pero siempre estuvo ahí cuando la necesitaba. Fue con ella que pude, por primera vez, volver a reír sin culpa. Y cuando quedó embarazada de gemelos, me di cuenta de que la vida me había dado más de una segunda oportunidad, me había dado un nuevo significado. Cada ultrasonido, cada patada en su vientre, era como si una parte de mí comenzara a creer en el amor nuevamente. Hoy soy padre de pequeños. Lucas y Elena, 1 año, y puedo decir sin miedo: gané. No de la manera tradicional. No con flores y reconciliación. Gané con lucha, con estrategia, con sangre fría. Abrí mi propia empresa de seguridad digital. Centinela, junto a Leonardo, que ahora es mi socio. Protegemos a personas que, como yo, han sido blanco de estafas emocionales, financieras y digitales. Lara se ocupa del sector de apoyo psicológico. Nina coordina las investigaciones corporativas. Formamos un equipo, pero más que eso, una familia construida sobre el dolor y perfeccionada para la superación. Parte de los beneficios de la empresa se dona mensualmente a instituciones que acogen a víctimas de violencia psicológica y traición conyugal. Y cada vez que entrego un cheque o escucho a alguien que escapó de una relación tóxica, siento que le estoy dando algo a cambio al mundo. No hago esto para pagar deudas emocionales. Lo hago porque sé lo que es ser destruido por dentro, pretendiendo estar bien por fuera. Y si puedo evitar que alguien pase por esto, entonces todo lo que he vivido ha servido para algo. Por supuesto que todavía me siento enojado. Sería mentira decir que lo superé todo. A veces un olor, una canción o incluso una noticia me recuerdan la tragedia que fue mi matrimonio. Pero esta ira ya no me paraliza. Hoy ella me lleva. Ya no uso el pasado como prisión. Lo uso como escudo. Y como arma si es necesario. Porque ahora sé exactamente quién soy y qué puedo hacer cuando la gente intenta derribarme. Nadie más jugará con mi vida sin afrontar las consecuencias. Y al final quizá doña Lourdes tuviera razón. El amor es un arma de doble filo. Pero con el tiempo aprendí a usarlo sabiamente. Para cortar lo que me duele. Para proteger a los que amo. Para construir un camino que nadie más me quitará. Y aunque llevo cicatrices, sigo firme. Porque ahora, a mi lado, tengo una mujer que me entiende, 2 hijos que me enseñan cada día sobre la esperanza, y un pasado que, por fin, ha quedado atrás. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.